taladro llamado taladro de coplo, taladro calador. Este nos permite realizar orificios cuadrados o rectangulares por el tipo de mecha que se tiene, ¿no? Después tenemos esta máquina llamada sierra radial, al igual que una moradora, ¿ya? Le damos su funcionamiento, empieza a girar y podemos cortar la pieza. En esta herramienta acá, en esta máquina, podemos realizar cortes transversales. No sé si pueden, ahí hay una madera, pueden explicar. Creo que no. Ya, imaginemos esto. Imaginemos que esta es nuestra pieza y nosotros queremos hacer un corte transversal. Ahora la pregunta es cómo es un corte transversal. Existen dos tipos de cortes, ya, básicamente. Uno que es llamado transversal, si lo parto la pieza por la mitad, o longitudinal, si lo hago a lo largo de toda la pieza. Entonces, en esta máquina de acá podemos hacer ese corte, un corte transversal. Pongo la pieza ahí, acciono la máquina y empieza a cortar. También acá abajo pueden ver que tiene una graduación en grados. Esto me permite realizar cortes con cierto grado de inclinación. Por ejemplo, puede tener estos 50 grados de inclinación y se lo puede efectuar en esta máquina, ¿ya? Tiene acá un macro con el cual nosotros podemos buscar los grados que queramos. Si yo quiero 30 grados, lo ubico ahí. La madera obviamente tiene que estar recta. En el centro debe decir 0 grados. Y cuando yo haga el corte, voy a obtener un corte con 30 grados de inclinación, ¿ya? Después tenemos esta otra máquina llamada regresadora. Está también ahí dentro de su apunte. La regresadora es una máquina que nos sirve para un trabajo más fino. ¿Bien? Esto, ahí dice en su apunte, nos sirve para poder cepillar caras y cantos. Por ejemplo, si yo ya tengo definida la madera, esta es mi pieza, ya está cortada con las dimensiones que yo requiero y necesito cepillarlo, es decir, dejar una superficie más lisa, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esta máquina. Esto es como una cepilladora. Nosotros producimos la pieza hasta cierta parte. Internamente esta máquina tiene unos rodillos que hacen que la pieza ingrese, agarra la pieza y lo bota al otro lado. Entonces podemos cepillar, ¿ya? Cepillamos caras y canto y al realizar ese cepillado vamos a definir el alto y el ancho de la pieza. Si yo cepillo la cara, por ejemplo, ¿qué estoy definiendo? ¿El alto o el ancho? Si yo defino una cepillada, ¿qué defino? ¿Alto o ancho? Así miren, esto tenía 5, defino una cepillada y quedó en 4. ¿Qué defino? ¿Alto o ancho? El alto. Y si yo defino una cepillada en la cara, ¿qué voy a definir? El ancho, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que dice ahí en su guía, ¿ya? Bien. Luego, tenemos este otro tipo de taladro que es un taladro de columna, o también llamado taladro de pedestal. Al igual que el taladro que vimos inicialmente, este sirve para realizar orificios, pero tiene una particularidad que tiene esta mesa, que es una mesa regulable, puede subir o bajar. Si la pieza que tengo que trabajar es más alta, esta mesa se puede bajar y con esto puedo perforar. En cambio, con el taladro de allá no puedo realizar eso. ¿Por qué? Porque tiene una carrera limitada. Digo carrera al espacio que hay entre la mecha y la base de la herramienta, ¿ya? En cambio, este tiene una base regular que puede bajar hasta abajo, puede subir más arriba y puedo realizar perforaciones a piezas mucho más grandes y pesadas, ¿ya? Luego pueden ver acá que voy a agarrar esto para señalar.
esta es una máquina de soldar, también llamado arco eléctrico. La función que tiene el arco eléctrico es la de poder soldar piezas, unir piezas metálicas y poder efectuar esa unión. Fíjense acá, tenemos un ejemplo tenemos la pieza, son dos angulares que han sido soldados con esa máquina. ¿Ya? Entonces, el arco eléctrico o máquina de soldar nos sirve para unir piezas metálicas. Luego tenemos esta otra herramienta de acá, que si buscan en su guía se llama cepilladora de mesa. ¿La pillaron? La cepilladora de mesa es casi similar a esta máquina de acá, la regresadora. La cepilladora de mesa también cepilla cara y canto y deja a la pieza con 90 grados. ¿A qué nos referimos? Si yo voy a cepillar una cara y un canto, estoy realizando un ángulo, ¿no es cierto? Cepillo una cara, cepillo un canto, voy a dejar a la pieza con un ángulo de 90 grados. Ya a eso se refiere. Entonces, con esa cepilladora también podemos definir el alto y el ancho de la pieza, pero imaginen que esto es para una primera cepillada, ¿ya? Pero con esto, con esta máquina acá, ya afinamos mucho más. ¿Okay? Luego, si pueden ver ahí, tenemos una cortadora de fierros. Vénganse un poco por acá. Pasen por acá. Es una cortadora de fierro. La cortadora de fierro sirve para cortar piezas metálicas. Por ejemplo, imaginen que yo quería hacer esto. Ven este elemento de acá, está soldado acá y tiene una soldadora acá. Este angular se le llama angular porque es en forma de ángulo. Generalmente viene en barra de 3 metros. Entonces, para armar toda esta estructura se cortan las piezas y una máquina ideal para realizar esos cortes es esta. Ustedes agarran el angular, lo sujetan en esta parte, sé que esto puede girar, sujeto la pieza y corto. Cuando son piezas como esta, digamos, no son tan pesadas o es delgada, no es necesario que sujete la pieza, porque hasta sujetar voy a perder mucho. ¿Ya? Generalmente esto sirve para cortar piezas mucho más de un diámetro más grande. Si son láminas como esto, simplemente con una mano agarro, corto. ¿Ya? Bien, pero sirve para cortar piezas metálicas. ¿Ya? Luego tenemos esta otra herramienta, fíjense, otra máquina. Esta máquina es una sierra circular de mesa. Cuando escuchen hablar de la palabra o a la herramienta se le diga de mesa, es porque generalmente las máquinas están estáticas en un solo lugar y no pueden moverse. Una vez que nosotros las instalamos, las máquinas acá, se quedan ahí para su funcionamiento. Claro está que se nos puede mover, pero generalmente se queda en el mismo sitio. ¿Ya? Esta sierra circular de mesa sirve para poder realizar cortes tanto transversales como longitudinales. ¿Ya? ¿Se acuerdan del corte transversal? Era así, ¿no es cierto? Y longitudinal era así. En la herramienta que estaba allá no podemos hacer un corte longitudinal porque al momento de hacer un corte de una pieza de 1 metro, por ejemplo, iba a chocar en su base. En cambio la de acá no va a chocar. Si quiero hacer un corte longitudinal, va a avanzar y va a cortar. No hay nadie que impida el corte de este lado. ¿Ya? Y un corte transversal es de este modo. ¿Qué dice en su guía? Dice que la sierra circular sirve para poder hacer cortes transversales y longitudinales y de este modo va a definir el ancho y el largo de la pieza. Eso es. Entonces, si yo me llegaba a preguntar ¿qué máquina ocupo para poder definir el largo de la pieza? Ustedes ya saben qué máquina.
superficie plana. Superficie plana como cara en canto. Y la lijadora de disco, que es la que está acá, sirve para poder lijar superficie curva. Bien. Toda superficie que tenga una curvatura se lo va a lijar acá. Y toda superficie plana con cara en canto en la lijadora de Banting. Por último, tenemos esta otra máquina llamada sierra sin fin. Tal vez el ingeniero le llame sierra sin, ¿ya? Pero ustedes ya están de acuerdo en eso. Nosotros le vamos a decir sierra sin fin. ¿Por qué? Porque esta sierra que tiene todo el tiempo gira una vez que ustedes la accionan. Es como la cadena de la moto o bicicleta. Hace un giro, hace un ciclo y gira constantemente. La función de esta máquina es la de realizar corte curvo. Y así yo quiero que la pieza tenga una cierta curvatura, marco la pieza, vengo acá y realizo un corte curvo. ¿Bien? En el momento que ustedes estén diseñando su pieza, con el ingeniero, seguramente su pieza tal vez tenga corte curvo y lo van a hacer ahí. ¿Bien? Vamos yendo al taller de tecnología mecánica.